Antonio Dalmaceto, La tierra incomparable. Esa noche, durante la cena, había un comensal nuevo en la mesa de al lado. Un tipo enjuto y bajo, aún más charlatán que los otros. No se oía más que su voz exponiendo las virtudes del coche que acababa de comprarse. Lo describía con los mismos términos que hubiese empleado para una mujer hermosa, el mismo entusiasmo y la misma devoción. Después el coche dejó de ser una mujer y se convirtió en algo así como un aparato alado, poderoso e imbatible. Y a Ágata el relato le recordó las naves espaciales de ciertas películas que había visto en la televisión. El tipo decía, apenas toco el acelerador, y cortaba el aire con el canto de la mano como si estuviese dibujando el despegue de un avión. Informó del tiempo empleado entre tal pueblo y tal otro, la ida, la vuelta, todo calculado con precisión de segundos, todo cronometrado. Cada vez que mencionaba una cifra, buscaba la aprobación o el asombro de los compañeros de mesa. Los otros masticaban y asentían sin mirarlo, subiendo y bajando la cabeza. Cuando Ágata dejó el comedor, aquel tipo seguía hablando solo. Bajó los 3 escalones que llevaban al barcito, se sentó y pidió su té. El bar estaba muy concurrido esa noche. Los estudiantes iban y venían, siempre ruidosos y rápidos de manos. Ágata supo que esperaban la transmisión del partido de fútbol entre Italia y Dinamarca. Pero faltaba bastante y nadie miraba televisión todavía. En la pantalla se veía una multitud desfilando por las calles de una ciudad. La gente llevaba carteles y antorchas. Después Ágata se enteró de que se trataba de un funeral. 2 chicas y una mujer habían muerto al ser incendiada por un grupo de nazis la casa donde vivían, en una localidad de Alemania. La noche del incendio, la policía y los bomberos recibieron el mismo llamado. Las casas arden. Heil Hitler. Alternándose con las imágenes del funeral, la televisión mostraba grupos de muchachos con la cabeza rapada, entonando himnos, saludando con el brazo en alto y enarbolando banderas con la cruz esvástica. La voz del locutor decía, centenares de personas se reunieron silenciosamente frente a las ruinas de la casa donde murieron quemadas Yelis Aslan, de 11 años, Aichi Mil, de 14, y Baida Slan, de 51. Mientras tanto, 2.000 personas desfilaban por las calles de Berlín y 3.000 en Hamburgo. Hubo manifestaciones en todo el país y en numerosas fábricas los obreros guardaron un minuto de silencio. La hoguera es el último crimen de una larga serie. La misma voz comenzó a leer una lista de los agredidos y asesinados en los meses recientes. Extranjeros en espera de asilo, operarios inmigrantes, turcos, rumanos, gitanos, húngaros, africanos, también alemanes antifascistas o sin techo. También en Inglaterra y en España se habían producido agresiones. Siguió el locutor. En Madrid, unos enmascarados atacaron a un grupo de inmigrantes dominicanos que dormían en una ex discoteca abandonada. En el barrio residencial de Aravaca, matando a una mujer de 33 años e hiriendo a un joven. En Roma, en Coleopio, un argelino de 34 años y un tunecino de 29 fueron rodeados por un grupo de 20 jóvenes que al grito de fuera los extranjeros los apuñalaron. De nuevo en Roma, un ciudadano italiano de 63 años, pero de piel negra por ser hijo de madre somalí, lo rociaron con benzina mientras dormía y le prendieron fuego. En Milano fue acuchillado el español Jesús María Parras. Tiene el cuerpo lleno de hematomas provocados por los bastonazos y sobre el pecho las vendas que cubren las 10 puñaladas que un grupo de cabezas rapadas, todos entre 17 y 20 años, le infirió la noche del sábado a la salida del centro social Leoncavallo. En el cruce de una calle de Bolonia, el joven Mohamed Khalifa, marroquí, lavavidrios, fue atacado con cadenas y palos
por un grupo de skinheads. En Bovezzo, 2 jóvenes senegaleses fueron apaleados por una docena de italianos. En Firenze, un estudiante fue golpeado por un grupo de neofascistas al rechazar su volante. Después la pantalla mostró manifestaciones antirracistas en numerosas ciudades italianas. El locutor leía los carteles mientras la cámara los enfocaba. Cuando sea grande, quiero dirigir un campo de concentración. Así contestaba un chico de 9 años en Treviso ante una pregunta de su maestra. Esto, decía la voz en off, nos obliga a reflexionar sobre los nuevos valores del mundo de la infancia. En la escuela se percibe la presencia de la violencia, la intolerancia, el odio. Una actitud que se manifiesta incluso en la relación entre los chicos y que los lleva a desear trabajos de real represión contra sus semejantes. En una escuela en una localidad cerca de Como, un alumno había comentado: «Pero profesora, los judíos son iguales a nosotros. Vi uno en la televisión». Una profesora de física secuestró una hoja de papel que circulaba entre las carcajadas de los alumnos. Era el dibujo de un cuerpo inerte sobre una mesa. Y abajo, receta para cocinar un hebreo. Está listo cuando se sienta olor a quemado. Ágata permanecía inmóvil en su silla. Las imágenes, las cifras, los nombres eran como eslabones de una cadena cada vez más tensa. Le parecía que alrededor, por encima de ella, algo estaba por quebrarse. Pero nada ocurría y los nombres y las cifras seguían sumándose. Entonces supo que esa tensión a punto de estallar estaba dentro de ella. Venía de lejos, de cuando aún vivía en Terni, y ahora volvía a aparecer, imprevisto y violento. Resumido en la pregunta que no cesaba de retumbarla en la cabeza: ¿qué está pasando? Sin que se diera cuenta, el programa terminó, las voces y la música fueron otras, y a su alrededor los asientos se fueron ocupando. En la pantalla apareció una cancha de fútbol, tribunas coloridas, colmadas de gente. Alguien a su lado dijo: «Ahí salen los nuestros». Ágata se quedó todavía un rato sentada, sola en su confusión, en medio de los muchachos que ya habían llenado el local. Gritaban, se empujaban y se robaban las sillas. Esta novela, La tierra incomparable, narra lo que le sucede a Ágata, que es una mujer de 80 años que vive en Argentina y que cierto día se levanta y le comunica a sus hijos y a sus nietos que quiere volver a Terni, el pueblo en que nació, en el norte de Italia, y que 4 décadas atrás tuvo que dejar, junto con sus 2 hijos, embarcarse y llegar a Argentina para poder reencontrarse con su esposo. Una de las tantas historias de emigrantes que huyeron de lo que dejó el fascismo en Italia. Y en momentos en que se pone todavía sobre la mesa la xenofobia y la discriminación y las puertas que se cierran en tantos países para personas que buscan un lugar donde vivir, esta novela que también habla sobre el arraigo y el desarraigo, el dolor y la pena, el recuerdo, la añoranza y lo que significa la patria, que es el pueblo y que también es la infancia. Bueno, esta peripecia de Ágata es muy interesante, tiene mucha actualidad y por eso quería compartirla aquí con ustedes. Bye.